Bienvenidos a un nuevo video del canal, yo soy Ronnie Gamer y en esta ocasión tenemos un Toyota AE86 para Car Parking Multiplayer. Este es dedicado especialmente para los fanáticos de Initial D. En este caso hemos modificado este Toyota para que sea lo más parecido posible. Hay una versión con frente blanco, pero me gusta bastante cómo se ve con el frente negro, ¿no? Vamos a ver más o menos qué le hicimos en cuestión de lo que son el exterior y también las modificaciones que le hicimos al motor y la transmisión. Vamos a probar lo que tal corre, así que vamos a comenzar. Muy bien, ya lo tenemos en el garage y lo que hicimos en la parte exterior fue lo siguiente. Primeramente pintarlo de color blanco. Aquí se ve. La bolita blanca está hasta arriba en la parte izquierda, en la parte superior izquierda, la parte exterior. Después agregamos unas estampas. Vamos a ver cuáles son. Es esta de por acá. ¿Qué son las letras? Si tú las quieres poner, te estaré dejando en la caja de descripción las letras para que nada más las copies y las pegues. Aquí la escribes, la pones en bold y las vas a colocar a esta distancia de la puerta. La siguiente estampa pues son las letras pequeñitas de aquí. Prácticamente lo que hice es la tienda de Tofu D y el nombre de la tienda, no recuerdo muy bien cuál es, pero lo estarás viendo en la descripción. Después tenemos esta otra de aquí, que es una estampa que pusimos para lograr pintar el capó de negro. Aquí está, lo que haces es que la apuntas en medio y la vas a ir cuadrando hasta que tape completamente el capó. Pero como también queremos tapar estos cuadritos negros que se ven debajo de los faros y no nos permite esa estampa, tuvimos que agregar una más, mejor dicho. En medio la colocamos y la alargamos hasta que tape esos cuadros. Pero al colocarla, también este pedacito blanco que se ve en la esquina, debajo a un lado de la niebla, pues también se pinta de negro, por lo que hay que hacer las blancas. Por lo que hay que colocar, miren, aquí me falló un poquito. Se me movió ya la estampa y me despintó mi faro, me lo hizo mitad blanco. Ah, no, se me descuadró de acá arriba esta cosa. Por lo que vamos a ensancharlo. Ahí está, miren. Vamos a dejarlo que nos tape hasta ahí. Este lado también se ensanchó de más, miren. Por lo que lo voy a cuadrar nuevamente. Esto ya lo logré corregir. Tuve que mover un poquito las calcomanías, pero ya quedó. Otra vez les muestro. Son dos calcomanías negras para enfrente, para que se vea negro. Esta de acá y esta de acá. Las vas a mover un poquito hacia un lado para que te logre tapar bien debajo del faro. Y las calcomanías blancas van en esta zona. En esta de aquí y en esta de acá. Para que se tape de blanco nuevamente la parte de a un lado de lo que es la niebla, ¿no? Ahora vámonos a lo siguiente. Lo que es por afuera, ¿no? Pusimos este alerón, ya que con los demás pues no cuadra, ¿no? Y sin alerón se ve bien, pero como que le hace falta un aire del carro, ¿no? Entonces el alerón que queda perfectamente es este de aquí. Si hubiese uno igual, pero con un poquito menos de pico en la parte de atrás, ese nos quedaría perfecto. En este caso sería lo más parecido a este de aquí. Ya de ahí en fuera no se le coloca nada más en body. Banderas tampoco, en viniles para la placa no puse nada. Ay, mi spoiler. ¿Qué pasó con mi spoiler? Aquí déjalo. Y ahora lo que son rines. En los rines colocamos estos de aquí que valen, me parece como 10.500. Ahorita les muestro cuáles son. Déjenme desplazar. Y son de los primeros que aparecen. De por aquí está, ya casi llegamos. Este de aquí, miren, ya se marcó en verde abajo, está casi en medio. Esos los pintamos de negro. Y aquí es el negro que ustedes quieran, ¿no? Lo dejan en bold e italic. Estos son para las letras, ¿no? Aquí no le mueven nada. Y aquí ustedes pueden hacer que queden más negros o que queden más blancos. En este caso a mí me gustó que se vieran así, totalmente negros. Después de eso, lo que van a hacer es aquí irse a la configuración, en las ruedas, la configuración de los neumáticos. Le van a dar wheel size, le van a dar todo hasta tope. En rim size lo van a dejar justo en la mitad y en el ancho lo van a mandar hasta abajo. Aquí le pueden dar más ancho, pero ya se ve un poquito chistoso. Lo que pueden hacer a lo mejor es configurarlos, que les dé lo que ustedes gustan, pero a mí me gusta cómo se ven bien, lo más delgado posible. De todas maneras se ve bastante ancho. Le van a dar que sí y se van a regresar. En suspensión yo lo tengo configurado de esta forma. En frente y en trasero lo tengo en 0.16.
Y en steering wheel lo tengo en 40. Es todo lo que le moví, ya que también lo vamos a ocupar un poquito para hacer drift. Eso ya es cuestión de cada uno en su habilidad, ¿no? Yo estoy medio tronco en hacer drift, pero sí lo puedo utilizar perfectamente para eso. Transmisión. Probé varias configuraciones de transmisiones y prácticamente en todas llegamos máximo. Bueno, máximo no, máximo llegamos más. En lo que yo me refiero a lo que son los arrancones, en los 400 metros. A la meta llegamos alrededor de los 212, 220 kilómetros por hora. Si tienes alguna configuración mejor, déjamela en los cajas de los comentarios. En este caso, yo puse una de un Porsche o Porsche, como ustedes le digan. Y esta es una configuración real de una caja de 7 cambios de Porsche. Primer cambio, 391. Segundo, 229. Tercero, 155. Cuarto, 130. Quinto, 108. Sexto, 180. Y séptima, 071. Si ustedes quieren que alcance una mayor velocidad, pues en la séptima le pueden bajar un poquito más para que tengan mayor alcance, ¿no? Yo así la dejé. Y en lo que es final le puse 280. No comprendo en el juego muy bien que haga la final, pero lo que hace más o menos a lo que hice fue prueba y error. Es que entre más cercana a uno, los cambios los hace como más consecutivos, como si fuera una caja secuencial y no se sienten los cambios. Pero alcanzamos un poquito mayor de velocidad. En el caso de que la dejes en 1, los va a hacer muy lentos. Y en el caso que lo dejes en 6, los hace más rápido. Tienes como más aceleración, por decirlo así. Pero tu velocidad tope a la que vas a llegar a la meta se ve un poquito reducida. Llegas alrededor de los 200 km por hora. Entonces yo la dejé en 280. Considero que es el rango óptimo. No hay mucha diferencia entre ambas, pero este rango medio es el que nos permite a lo mejor desarrollar un poco más. A continuación lo vamos a ver. Le damos en Done. Y en lo que es tuning, pusimos pues el motor más grande, V8, 150 caballos, 50,000 monedas nos cuesta. Por lo tanto vamos a hacer el acumulado de cuánto nos gastamos, 50,000. Más 200,000 del triple turbo, son 250,000, 260 con las llantas tipo deportivas. Nuevo exhaust, que sería el nuevo escape, tendremos 251,500, 256,500 con chip tuning, 211,500 con frenos, 231,500 con la transmisión, 236,500 con el intercooler, 241,000 con el exhaust double y exhaust shoot, 246,000, algo así, ¿no? 56,000, por ahí así, ¿no? Creo que ya le cerré, pero iba por ahí. 266,000 creo que dijimos, ¿no? A ver, vamos a sumar nuevamente. Nos gastamos 306,500, me salió muy mal mi suma anteriormente. Más lo que cuesta el carro, que cuesta como 500 y cacho. Pues nos gastamos alrededor de 700,000 a 800,000 dólares en armar este carro, ¿no? Ahora sí, vamos a lo que venimos, vamos a probarlo. Vamos a primero cuánto da en el arrancón y después cuánto da en su velocidad tope. Muy bien, ya estamos en donde vamos a probar la velocidad que vamos a alcanzar en lo que es el cuarto de milla. Por lo que vamos a comenzar justo ahora. Ahí está, vamos a darle. Vamos a alcanzar ya los 177, 190 y miren aquí, 216 km por hora fueron lo que alcanzamos al cruzar la meta. Nos tardamos alrededor de 10 segundos. Por lo que ahora vamos a checar cuánto tardamos en alcanzar los 100 km por hora. Por lo que vamos a comenzar en 3, 2, 1, ahora. Se tardó 3 segundos en alcanzar los 100 km por hora. Está bastante rápido, bastante decente. Pero recuerda, si tú tienes alguna modificación de transmisión que quieres recomendar a los demás compañeros que quieran un carro como este, pues déjalo en la caja de los comentarios. Ahora vamos a ver cuál es nuestra velocidad tope. Bien, ya vamos a hacer la prueba de cuál es nuestra velocidad tope. Lo puse en el Drift Mode, ya que es donde nos va a dar. Y después de eso lo vamos a cambiar a normal para ver hasta cuánto va a lograr descender la velocidad, ¿no? A ver si no chocamos con ningún camión de frente. Por lo tanto vamos a ver qué tal nos va. Actualmente ya vamos a aproximadamente llegar a los 400 km por hora. Nos quedan 30 más, ahí va, nos quedan 20, nos quedan 10 y logramos llegar a los 400. Vemos que sigue subiendo bastante bien. Está temblando un poquito, pero nada fuera de lo normal. Sigue subiendo, ya estamos próximos a llegar a los 430 y sigue subiendo, sube más, sube más. 435, ya está comenzando un poquito a moverse demasiado y ya le está comenzando a tomar trabajo seguir aumentando la velocidad.
445, 446, 447, 448, 447, 448 sería nuestro máximo. Vamos a quitar el Drift Mode y vamos a pasarlo a All Wheel Drive. A ver qué tal nos va. Vamos a colocar aquí el modo crucero para que se vaya solito y va a ir comenzando a descender los cambios. Hijo de su mangana, ya chocamos. Pero sigue, la velocidad se mantiene en 356, 357. Vamos a acelerar un poquito a ver si sube. 359, 360, 361, 362, 361 sería nuestro límite. No manches, sí rebotó bien machín, 360 sería aproximadamente nuestro límite de velocidad en modo normal. Es bastante bueno, bastante aceptable. Por lo que yo consideraría que está bastante bien la configuración, la verdad, sí me gustó bastante. Ahora déjame tú, ¿qué es lo que le harías? ¿Qué otra cosa le cambiarías? ¿Qué más le moverías para que sea tu carro ideal? Gracias por el video. Les recuerdo, suscríbanse a mi canal, a mis demás redes sociales, las cuales las encontrarás en la descripción del video. Deja tu like y comparte con tus amigos para que YouTube nos siga recomendando cada vez a más personas. Ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en la próxima. Bye.